tarde a todos los que están presentes, ¿verdad? Agradezco el tiempo para poder compartir un poco de este tema que es bastante interesante. Para muchos, pues aparte de interesante, para algunos puede sonar complicado, ¿verdad? Yo espero poder compartir y transmitir de la manera más sencilla, aunque a veces cuesta un poco con la terminología económica, ¿verdad? Lo que quisiera saber aquí, digamos, la mayoría de las personas que están, se dedican, ¿verdad?, a temas ambientales. Entonces, por eso me da un poco de pena con un poco los términos que se utilizan, ¿verdad? Porque no son tan comunes, pero cualquier duda, pues al final, con mucho gusto espero resolverla y voy a tratar de ser lo más sencillo posible para facilitar la discusión o las preguntas al final de la presentación. Juan Luis me cuenta, ¿verdad? Si todo se ve bien ahí. Bueno, creo que ya habíamos mencionado esto. Sí, muy adelante. bien. Bueno, así rápidamente, esto es lo que veremos en esta presentación. Tristemente contamos con 45 minutos, así que no voy a ahondar mucho en cada tema, ¿verdad? Pero pues con las preguntas espero que esto pueda mejorarse en los temas que sean de interés de ustedes. Pues rápidamente vamos a ver un poco de la contribución de la biodiversidad a la economía, las relaciones de economía, recursos naturales, población y ambiente, las fallas del mercado, los instrumentos económicos para la conservación de la biodiversidad. Revisaremos algunos, ¿verdad? Porque pues eso fue parte de lo que sugirió PNUD. También quería ponerle sobre aviso, ¿verdad? Que es posible que en algún momento se interrumpa mi conexión, pero yo me vuelvo a conectar porque aquí donde yo estoy hay ráfagas de viento bastante fuertes y lluvia, y entonces a veces tengo un poco de problemas con el internet, pero es debido a este huracán que está entrando. Muy bien. El tema de sistemas de cobros, tarifas y multas, esto es para poder también comprender la diferencia que hay en estos tres mecanismos. También revisar elementos claves de los mecanismos de pago o compensaciones por servicios ambientales ecosistémicos, revisar cuáles son las experiencias, por lo menos que tenemos aquí en Guatemala, ¿verdad? Conocer brevemente qué es lo que existe, de cuáles pueden ser las formas de participación de las comunidades en estos temas, y también hacer una breve revisión de las concesiones forestales y otras concesiones en materia de biodiversidad para concluir de esta manera. Lo que vale resaltar en un inicio, ¿verdad? Y creo que ya todos tenemos claro que si ustedes son personas que están de lleno en el tema de gestión de recursos naturales, pues se facilita mucho, ¿verdad? Conocer todos esos beneficios que nos brinda la biodiversidad y los recursos naturales. Muchas veces quienes están fuera de ese entorno, pues sí, se hace más complicado identificar qué beneficios económicos existen de la biodiversidad, en qué me beneficia que haya un área protegida. Muchos creen que solo es una carga económica, ¿no? O pues que al menos ahí hay especies importantes, pero ¿qué beneficio económico se obtiene de eso? Digamos, para las personas ajenas o quienes no viven en esos lugares, muchas veces resulta difícil para la gente llegar a entenderlo, ¿sí? Entonces, parte, digamos, de lo que se ha ido avanzando dentro del campo de la economía es desarrollar un marco conceptual que integre todo este conocimiento que existe dentro de el tema forestal, dentro de la parte biológica, todos estos campos del conocimiento que tienen, digamos, una vinculación y que manejan toda esta información, pero no así dentro del campo de la economía. Y es ahí donde encontramos los elementos necesarios para presentar a los tomadores de decisiones, ¿sí? Que se manejan básicamente por el conocimiento, por saber qué beneficios económicos representa la biodiversidad y los recursos naturales.
o cuáles son los impactos económicos en la economía que puede resultar de las pérdidas de biodiversidad y recursos naturales. Eso es un lenguaje mundial, ¿verdad? Y que todos están atentos a ello. Y por eso es de que se ha vuelto tan importante esta interrelación y conocer estos elementos de análisis que permiten expresar y tener argumentos válidos en función de el tema ambiental y el tema económico, su fusión y comprensión, ¿sí? Yo sé que ustedes, la mayoría lo conocen, ¿verdad? Pero para luego entrar a esa etapa y fusionar estos conocimientos y tener una comprensión más sencilla, ¿verdad? Sale a colación estos temas, ¿sí? Uno, porque la naturaleza nos brinda todos los elementos esenciales para la vida. La sociedad y la economía requieren del aire, del agua, alimentos, recreación, diversidad, estabilidad climática, todos esos elementos que procuran el bienestar humano, ¿sí? Sin los que no podemos vivir, y si no tenemos cierta calidad, pues también afecta nuestra calidad de vida, ¿sí? Casi la mitad de la población depende de estos recursos para sobrevivir, y es más, se estima que los servicios ecosistémicos y otros productos que no se comercializan forman el 50 y el 90% del total de fuentes de subsistencia de los hogares pobres en el medio rural y también de quienes habitan en los bosques. De manera que para las familias de escasos recursos representan casi todo, ¿sí? Lo que a ellos lo sostiene. Aparte de la dependencia económica y todos los beneficios, pues sabemos que la biodiversidad contribuye a muchos objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Adicionalmente al objetivo 14 que habla sobre la vida submarina y el 15 sobre ecosistemas, la biodiversidad tiene una vinculación directa para apoyar el fin de la pobreza, ¿verdad? Porque áreas protegidas con un buen funcionamiento pueden respaldar trabajos y medios de vida locales, como lo vemos el caso de la pesca y la agricultura. Pueden contribuir también a reducir el hambre, porque pues la diversidad genética agrícola puede garantizar seguridad alimentaria en largo plazo, proporcionar salud y bienestar, porque ecosistemas bien gestionados pueden proporcionar una reserva de recursos medicinales que las comunidades utilizan, ¿sí? Que no tienen un acceso fácil, y además se convierten en una reserva futuro para desarrollar medicina. Igual la disponibilidad de agua y saneamiento, y también los efectos al clima que implican la conservación y restauración de los ecosistemas. Y entonces, entrando de lleno, luego de una perspectiva así general de los beneficios de la biodiversidad, ¿cómo es que esto se ve desde el punto económico? En este recuadro que ustedes ven aquí, lo que nos permite es resumir ya me pasé. En este recuadro lo que tratamos de contextualizar es la manera en que la economía está integrada a todo este sistema, a todo el medio ambiente y los recursos naturales. A quienes han estudiado, han tenido algún curso introductorio de economía o administración de empresas, se recordarán que siempre hay un esquema que se muestra en clases o están en todos los libros de texto, ¿verdad? Donde hay un flujo, donde en un extremo están las familias y en otro extremo encontramos a las empresas. Y ambos se relacionan por un flujo que existe, tanto que las familias lo que ofrecen a las empresas son mano de obra, las empresas lo que otorgan son salarios, las empresas producen bienes y servicios, ¿sí? Digamos, ese es lo que sucede dentro de este recuadro donde dice economía, ¿verdad? Y también encontramos en un extremo y otro de este mismo recuadro, esto es dejándolo a su imaginación, ¿verdad? El mercado de factores de la producción y el mercado de bienes y servicios. Todo esto que les menciono, este esquema lo encontramos dentro de la economía. En la economía encontramos
toda la relación que existe entre los agentes económicos, familias, empresas, mercados de producción, los mercados también donde están los factores de la producción, como es la mano de obra, los insumos, etcétera, etcétera. Todo eso está dentro de la economía, pero la economía en sí solo no vive del aire. La economía necesita, y aquí es donde ustedes pueden ver, de recursos que provienen del ambiente y la naturaleza, entran a la economía, son transformados, ¿sí? Y luego la economía genera desechos. Y el ambiente, además de proveer recursos, nos provee también servicios ambientales y cumple esta doble función de generador de recursos y receptor de desechos, ¿sí? Esto, digamos, para ponernos en contexto sobre las interrelaciones que se dan entre economía, ambiente y recursos naturales. Muy bien. Y dentro de este recuadro de la economía, ahí encontramos toda clase de empresas, sectores productivos, está ahí el sector agrícola, la industria, servicios, todos están ahí. Pero cada uno de estos sectores en sí mismos tienen una función de producción, ¿verdad? Esto es para tener un contexto básico económico, ¿verdad? Y ver cómo está esta interacción. Ustedes pueden ver aquí arriba una ecuación. Esta se llama una función de producción, ¿sí? Y todos los sectores económicos o empresas tienen una función como esta. Una función en la que utilizan capital humano, capital real, digamos, ahí está la infraestructura, las inversiones que hacen en tecnología, y tienen capital natural, todos los insumos provistos por la naturaleza para funcionar y transformar cualquier bien, producto o generar un servicio. ¿Sí? Esto es lo que ven, digamos, esto es lo que nosotros vemos, pero ¿cómo lo ve en realidad una empresa o cualquier emprendedor, cualquiera que tenga un negocio? Ellos solo ven capital humano, capital real y los insumos, ¿verdad?, que necesitan para su producción. En el caso de los hoteles, por ejemplo, ustedes, es difícil que encuentren, digamos, un hotel o en algún lugar que piense en los servicios ecosistémicos como parte de su función de producción, ¿sí? O un restaurante, a eso no llegamos. De manera que eso es a lo que aspiramos, a que todos los procesos productivos puedan incluir dentro de sus procesos también todos estos elementos que puedan contribuir a la reducción de la presión de los recursos, ¿verdad? A reducir el consumo de los recursos naturales y reducir los desechos que justo son absorbidos por el ambiente, ¿sí? Y pues esto es lo que nos trae como consecuencia las presiones a la base natural. Porque sin duda el crecimiento económico significa un mayor uso de recursos y una mayor emisión de desechos. Eso significa mayores impactos ambientales para nuestros ecosistemas y para las personas en general. Y este crecimiento económico depende también, hay muchas variables que intervienen, pero las más importantes son estos hábitos de consumo, ¿verdad? Ahorita hay N cosas, ustedes, no tenemos ni idea de la cantidad de productos que se están inventando, nuevas cosas que están haciendo para que las compremos, para facilitar la vida, para ahorrarnos tiempo, para N cosas de la vida diaria en su casa. Ahora productos de cocina, ustedes pueden revisar, hay tanto para usar en la cocina que nunca se imaginaron nuestros abuelos y nuestras abuelas, ¿verdad? Toda la cantidad de máquinas que hay. Lo mismo que cuestiones para tecnología, ¿verdad? Ahí no tenemos ni idea de todo lo que existe en el mercado. Todo esto va creando hábitos de consumo que incentivan el crecimiento. Ustedes pueden ir, o no sé si ustedes o tienen
el ejemplo, pero hay entre sus amistades gente que tiene una bodega llena de cosas que compró en TV Offer y un montón de cuestiones, ¿verdad? Que ustedes conocen igual que yo y que nos anuncian en la televisión. Todo esto incentivando hábitos de consumo que incentivan el crecimiento, ¿verdad? El comprar, pues estamos promoviendo que se siga produciendo. Esto significa mayor consumo de nuestros recursos y al mismo tiempo generar mayores desechos que van a parar justo a el agua, el aire, etcétera. Y luego también dentro de las presiones de la base natural tenemos el crecimiento de la población. Obviamente esto implica una mayor demanda de recursos, una mayor emisión de desechos y consecuentemente mayores impactos ambientales. Todo esto combinado, ¿verdad?, empuja hacia el crecimiento económico y nos trae como consecuencia mayores dificultades, muchos más grandes presiones para poder implementar y desarrollar políticas que gestionen de mejor manera los recursos naturales y poder reducir las presiones. Esto se hace cada vez más difícil porque van surgiendo N cantidades de grupos de presión quienes se ven afectados por regulaciones ambientales, por sus negocios, ¿verdad? Porque implican mayores costos, reducir la contaminación o ser más eficientes en el consumo de recursos, etcétera, etcétera. Pero todo esto no lo veamos, la biodiversidad no solo la veamos como lo que está en las áreas protegidas, ¿verdad? Porque al final todo lo que llega a parar a los ríos afecta también la biodiversidad, lo que llega a parar a los basureros, lo que se emite en el aire, todo es una cadena en la que está inmiscuida la biodiversidad. Y entonces, todos estos elementos, estas presiones, tienen una óptica que debemos de tener bien clara en cuanto al enfoque económico. ¿Cómo es que se ve? Entonces, desde el punto de partida del análisis económico es que nuestros recursos son escasos, ¿verdad? Aún antes de que tuviéramos las presiones actuales, ¿verdad? Este es un principio económico que existe ya desde hace 2, 3 siglos, ¿verdad? Que todos los recursos son escasos y por eso aquellos que tienen un precio más alto, pues deberían de ser aquellos que son más escasos, ¿no? Pero como los recursos naturales siempre fueron abundantes, el agua fue abundante, todo se consideró de acceso ilimitado, ¿verdad? Porque todo era abundante. Pero estamos llegando a un punto en que nuestros recursos naturales y la biodiversidad son escasos, ¿sí? Así que es justo en ese punto en el que nos encontramos y de ahí resulta el interés ya más fuerte o intenso por integrar instrumentos económicos que permitan implementar o afectar el comportamiento de los agentes económicos, dígase empresas, individuos, gobiernos, comunidades, etcétera, etcétera, para trabajar en esta caída, ¿sí?, en cuanto a la cantidad de recursos disponibles a la que estamos enfrentados en esta generación y en las siguientes. Por ello, el análisis económico, ¿verdad? El punto de partida, perdón, del análisis económico es que todos nuestros recursos son escasos y por ello es necesario tomar decisiones sobre cómo utilizarlos. Y esto no necesariamente es para una economía de mercado, sino para una economía de planificación como podría ser China. Bueno, que China es una economía bastante mezclada, o Venezuela, en la que predomina la planificación del gobierno. Mientras que en el sistema económico actual, ¿verdad?, tal como lo vemos ahora, pues se trata los recursos como que fueran inagotables, aunque ya sabemos que son limitados, no existen normativas, leyes, instrumentos que muestren o que den esa perspectiva a todos los agentes económicos, ¿sí? Porque se han considerado inagotables y que no dependen de un manejo adecuado o eficiente para renovarse. También la pérdida de los recursos naturales, entre ellos la de la biodiversidad, es producto de la diferencia que existe entre costos y beneficios.
Si ustedes trabajan en proyectos, conocerán, perdón. Si ustedes trabajan en proyectos, sabrán, ay, perdón, ya me pasé, aquí está. Saben que siempre cuando se va a implementar un proyecto o igual o se va a realizar una inversión, se evalúan los costos que implica invertir o implementar un proyecto junto a los beneficios esperados. Casi siempre, digamos, cuando son proyectos de cooperación, lo que más se identifican son los beneficios sociales, obviamente porque no tienen un interés de generar renta, ¿sí? Pero cuando es un proyecto, es un negocio, obviamente lo que se busca es generar rentabilidad, generar negocio. Y entonces es ahí donde existe esta diferencia entre cómo se perciben los costos y beneficios de la biodiversidad o cómo influye en los negocios, ¿sí? Porque nunca se percibe los costos y los beneficios sociales y ambientales, nunca se pesan. Si alguien quiere poner su fábrica de bloc, por ejemplo, la pone. Y ven ustedes los problemas que tenemos en la ciudad capital, donde hay bloqueras, donde hay caleras, donde están estos por Ciudad San Cristóbal, Ciudad Peronia, ¿verdad? Donde hay bancos de materiales. Y bueno, ahí trabajan y generan una gran contaminación al aire. Sí, ellos nunca incluyeron dentro de su función de producción alguna medida para reducir estas molestias de polvo, humo, que generan al final enfermedades respiratorias a las familias y que ponen en riesgo porque un deslave pueden acabar con barrios que estén en los alrededores. Digamos, su función de producción está solo considerando los recursos necesarios, la mano de obra y las ganancias. No están evaluando los costos y los beneficios ambientales. No se evalúa la rentabilidad social. Cuando ya se evalúa la rentabilidad social, es ahí donde tendría ya la gente que ver si conviene o no, o si hay incentivos del gobierno que ayuden, por ejemplo, o que los obliguen a poner alguna medida para reducir estos impactos. Es ahí donde se tiene que empezar a trabajar, digamos, no solo es en aumentar las áreas protegidas para conservar la biodiversidad. Nosotros vivimos en un ecosistema global en el que todos dependemos de todos, ¿sí? Y entonces, esta es parte de la pérdida de los recursos naturales, es que no percibimos adecuadamente los costos y los beneficios. Solo se ven de forma individual como rentabilidad y no tomamos en cuenta la rentabilidad social o los beneficios o costos sociales, las enfermedades que se pueda generar una aceitera, por ejemplo, que contamina el recurso hídrico, deja sin recurso pesquero, contamina el agua de familias abajo, N cosas, ¿sí? Muy bien, entonces pensar en la conservación de la biodiversidad requiere entender su función social, su función económica dentro de los objetivos de desarrollo local y regional y nacional. Bueno, las causas de la pérdida de la biodiversidad no las voy a pasar, no las vamos a revisar a detalle porque esto es algo que ustedes manejan, ¿verdad? Y tenemos que avanzar. Y bueno, este es el punto que es importante para comprender la naturaleza de los instrumentos económicos. Los instrumentos económicos lo que vienen es atender estas fallas, ¿sí? Como nosotros, digamos en el caso de Guatemala y la mayoría de economías del mundo, vivimos dentro de una economía de mercado, ¿sí? O sea, hay un mercado para todo. Hay mercado, digamos, de mano de obra, ¿sí? Donde podemos contratar a las personas para cualquier actividad económica, mercado de bienes y servicios, digamos que mercado de tecnología, mercado de verduras. En fin, hay mercado para todo, pero no hay mercado para los servicios ambientales. Y así es como vamos identificando que aunque se supone
que el sistema de mercado es un sistema competitivo y perfecto, digamos que la teoría económica, eso es lo que nos explica, digamos, la teoría neoclásica, que existen unas fuerzas de mercado que permiten que exista un punto de equilibrio, que haya una oferta y demanda, que en el cruce de estas dos curvas tenemos el precio, ¿sí? Que es el precio en el que hay un equilibrio entre la oferta y la demanda, ya sea de tomate, ya sea de papa, ya sea de los vehículos, para cualquier bien que nosotros nos podamos imaginar. Pero el mercado, en la realidad, los mercados no son perfectos, no son 100% competitivos, como dice la teoría neoclásica de que deberían de ser. No hay información completa de todos los bienes y servicios. No todos los mercados tienen precio, como es el caso de los servicios ambientales. Tampoco hay derechos de propiedad claramente definidos para los bienes públicos, por ejemplo, como la pesca. La pesca es el recurso pesquero es un bien público. Cualquiera se convierte en pescador y puede ir a la orilla del mar o en un río y volverse, porque es un bien público, nadie puede limitar que alguien vaya a pescar, ¿sí? Estas son las que se constituyen en las fallas del mercado. Es lo que les llama la teoría económica, ¿sí? A las fallas de mercado. Y entonces, estas condiciones en las que el mercado no es eficiente para asignar precios, ¿verdad? Porque en el caso de los servicios ambientales que claramente se utilizan, ¿sí? Y no tienen un precio. Por ejemplo, la pesca. ¿Cómo es eso que no hay ninguna regulación? Van a perdonar la perrita que hace bulla ahí. Las externalidades, que es una de las fallas más importantes en cuanto a temas ambientales, ¿verdad? El hecho de que, por ejemplo, una aceitera lanza el aceite quemado a un río, genera una externalidad negativa y eso no está incluido en los costos, en los daños económicos y ambientales, todo eso no existe. Eso es lo que identifica entonces la teoría económica, digamos en este caso es la economía ambiental y de los recursos naturales, y justo de estas fallas del mercado, que básicamente son 4, las externalidades pueden ser positivas y pueden ser negativas, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que tiene que es productor de miel, ¿verdad? Y tiene sus colmenas, y está, digamos, en el campo, la existencia, digamos, de esta actividad económica genera una externalidad. ¿Qué tipo de externalidad creen ustedes que puede ser, positiva o negativa? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Es una externalidad positiva, ¿verdad? O sea, no todas las actividades económicas generan solo externalidades negativas, también observamos externalidades positivas, ¿sí? Como el hecho, por ejemplo, de que una finca tenga en conservación unas cuantas, no sé, toda la finca esté en conservación, todo lo que rodea este lugar tiene externalidades positivas, ¿sí? Así que las externalidades pueden ser positivas, negativas, los bienes públicos, como es el caso de la pesca, los recursos pesqueros, ¿verdad? Ustedes, en la que no existen derechos de propiedad, es un bien público y cualquiera puede hacer uso de eso. Es muy costoso poder regular y estar controlando que no pesquen o que cumplan con todas las regulaciones existentes. Los problemas de información, ¿verdad? No se maneja en cuanto a la calidad de los productos, de los insumos, o por ejemplo, no se sabe si algún producto químico causa daño o no a ciertas especies y mientras eso no se sepa, cualquier cosa se sigue utilizando. No sabemos si hay algunos elementos que tienen impacto a la salud. Mientras no existe esa información, todo sigue como si nada. Y la inexistencia de mercados para los servicios ambientales, que es lo que estábamos hablando, ¿verdad? No hay un precio y eso hace, al no haber precio, pues no hay un mercado. Entonces, de esta consideración de las fallas del mercado, y que son causa de la degradación ambiental, es que van surgiendo
los mecanismos o los instrumentos económicos para tratar estas fallas del mercado. Entre las fallas del mercado que les mencionaba, ¿verdad? Más comunes encontramos las externalidades, ¿verdad? El hecho de que les mencionaba, un car wash, una aceitera, una donde producen block, N cosas, ¿verdad? Ustedes, una lavandería que lanza sus vertidos, o una textilera, por ejemplo, en el caso de Occidente, ¿verdad? Que sabemos que generan todo, tiran todos sus residuos sin ningún tratamiento. Todas esas son externalidades negativas, pero también existen externalidades positivas. Por ejemplo, aquí hay unos ejemplos, ¿verdad? El cambio climático sabemos que es una externalidad negativa provocada por toda la actividad económica y la población. La contaminación de un río es una externalidad negativa, pero un buen vecindario, ¿verdad? Un buen vecindario que tiene una buena conservación, seguridad, pues es una externalidad positiva. Y las abejas que polinizan también, ¿verdad? Esto es solo como un pequeño ejercicio. Y entonces la economía en sí, sobre todo la economía ambiental, que es la que tiene esta corriente, que tiene este enfoque de gestión del ambiente y los recursos naturales, dirige su análisis a los bienes y servicios ambientales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, tal como lo vimos, no hay mercados eficientes para los servicios ambientales, ni siquiera tenemos precio. Los derechos de propiedad que no están claramente definidos, el hecho de que cualquiera contamina un río, ¿verdad? Y no pasa nada, nos indica que no hay derechos de propiedad definidos sobre el recurso hídrico. Las externalidades ambientales y su corrección, ¿verdad? Poder corregir las emisiones de residuos al agua, al aire, y la realización de valoraciones económicas de servicios ambientales que nos permitan tener un precio y también poder medir los daños provocados por las actividades económicas y poder decir, mira, necesitamos restaurar lo que arruinaste, aquí va, esto es lo que tenés que pagar. De todos estos elementos surgen los instrumentos de política ambiental, ¿verdad? Que son herramientas de tipo económico, pueden ser de tipo económico y no económico, a través de las cuales se busca incidir en el comportamiento de los agentes de la economía, familias, empresas, instituciones, organizaciones, ONGs, etc. Y estos instrumentos lo que buscan o que pretenden muchas veces es modificar los precios, ¿verdad? Elevar los precios de aquellos que, no sé, en este caso puedan tener impactos negativos o reducir los precios, digamos, de los bienes que son amigables al medio ambiente, o modificarlo. La idea es, digamos, por medio de la modificación de precios, desincentivar el consumo de bienes que no son, que no tienen impactos asertivos sobre el medio ambiente, generar comunicación, información para educar en temas ambientales, internalizar las externalidades, o sea, esto significa asumir los costos, ¿sí? de mi actividad económica, de los prejuicios, digamos, que ya sea por restaurar el daño o bien reducir la contaminación, incluyendo medidas para bajar la contaminación, determinar reglas del juego, establecer normativas para regular comportamientos que sean dañinos, fortalecer a las instituciones, crear mercados y bien impuestos ambientales. Dentro de los instrumentos de política ambiental, tal como lo habíamos mencionado, encontramos algunos que no son económicos, ¿verdad? Sino que son de comando y control, y otros que sí son económicos, ¿verdad? En los de comando y control encontramos estándares sobre productos, normas de utilización de recursos, regulaciones de procesos productivos, normas de planificación, límites de contaminación, etc. Y los instrumentos económicos, ¿verdad? Que pueden ser basados en precios o basados en creación de mercados. Los instrumentos económicos, ¿verdad?, empezaron a cobrar auge a partir del año 1992 con la Cumbre de Río,
¿verdad? Donde se señaló que todas las autoridades nacionales deberían fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, poniendo como prioridad este principio del que contamina paga, ¿verdad? Y en base a eso, ustedes lo pueden ver como uno de los principios que rigen, por ejemplo, que encontramos en nuestra ley de cambio climático, en las distintas políticas nacionales que tenemos relacionadas al ambiente, ¿verdad? Y hay unas que tienen una clara indicación de este principio, porque es lo que generalmente se observa, ¿sí? Que las externalidades no son tratadas, no son gestionadas. Así que los instrumentos económicos pueden tener tres enfoques. Uno es que pueden tratar de gestionar o buscar financiar la gestión ambiental, ¿sí? Capturar ingresos por medio de tasas, tributos, ¿verdad? Que básicamente lo que buscan también es garantizar el uso adecuado de los recursos naturales a partir, ¿sí? de tasas o elementos que limiten, ¿sí? El uso ilimitado de los recursos, que es lo que se da. Y también debe intentar equiparar, perdón, un instrumento económico debe intentar equiparar, alinear los costos privados con los costos sociales. O sea, no solo tomar en cuenta los costos de producción, sino los costos que implica, digamos, esa actividad económica para la sociedad, ¿sí? Y esto con el fin de reducir las externalidades. Aquí pueden ver ustedes, aquí hay un conjunto grande de instrumentos económicos exclusiva para la conservación de la biodiversidad. Aquí ven ustedes que hay 6 grupos de instrumentos económicos. Muchos de ustedes conocerán varios de estos, ¿verdad? En el caso de Guatemala tenemos varios. En Guatemala tenemos muchos mecanismos. Tristemente, aunque por ley están aprobados, no todos están en funcionamiento, ¿verdad? Y hay leyes que los aprueban, pero que aún así las instituciones no los han implementado. Tenemos en asignación de derechos de la propiedad, ¿verdad? Aquí tenemos algo que es bastante común en Guatemala, que es la declaración de áreas protegidas. Tenemos también derechos de uso, ¿verdad? Lo que son las concesiones, ¿verdad? En Guatemala tenemos concesiones forestales, ¿verdad? Que esto es en el tema de asignación de derechos de propiedad, creación y mejoramiento de mercados. En Guatemala sí ya tenemos varios casos sobre pago por servicios ambientales, mercados de secuestro de carbono, ¿verdad? Recientemente con la cooperación alemana y el gobierno de Guatemala ya se tienen ¿sí? Suscritos acuerdos, ¿sí? Ya contratos para mercados bonos de carbono en Guatemala. Tenemos los PSA, certificación ambiental también, ¿verdad? Ya hay certificaciones principalmente en algunos recursos como el café. En cuanto a tasas y tarifas, esto es de lo más común, ¿verdad? Están las tarifas de entrada a las áreas protegidas, tenemos incluso en las leyes, ¿verdad? Del CONAP, y en varias hay tarifas por casa, las tarifas de usuarios para agua, bueno, esto no lo tenemos, ¿verdad? Se considera algo parecido a los pagos por servicios ambientales. Tasas por uso de agua también podría considerarse como algo parecido. Los peajes, eso funcionó hace muchos años, pero no tenía un objetivo ambiental. Tarifas administrativas, esto sí, también lo observamos en varias instituciones, ustedes lo ven en el MARN, en el INAD y en CONAP, existen algunas cuotas que se pagan, digamos, concesiones, esto no, aquí, perdón, ya me estoy confundiendo. Bien, servicios administrativos, sí, tenemos ahí, incluso por ley, ¿verdad? Cuando alguien presta algún servicio, pues se paga, ¿verdad? Ustedes lo ven en el MAR por los estudios de impacto ambiental. Los instrumentos fiscales y tributarios, esto básicamente estamos hablando de impuestos. En Guatemala tenemos bastantes impuestos que graban, digamos, el uso de recursos naturales, como es el caso de la ley de minería, ¿verdad? Donde se graba la extracción de metales, ¿verdad? Tenemos ahorita el 1%.
Tenemos también la ley de distribución de hidrocarburos, ¿verdad? Tenemos el impuesto a la circulación de vehículos que están relacionados con la atmósfera, por ejemplo, pero de todos estos impuestos ninguno tiene destino ambiental a la fecha, ¿verdad? Aunque sí graban el uso, digamos, del ambiente, de los recursos naturales, lo que se recauda no se utiliza, a excepción, digamos, de algunas licencias que sí que son mecanismos, tendrán algún, bueno, en el caso de Guatemala, ningún impuesto tiene destino ambiental, ninguno. Es más, sí tenemos incentivos perversos, ¿verdad? Aquí en Guatemala tenemos la compra de fertilizantes que se dan a los agricultores, ¿verdad? Pero no sé hasta qué punto, qué tipo de fertilizantes se compren. Asistencia financiera, ¿verdad? Donaciones de ONGs, tenemos varios fondos, el FCG, tenemos FONACON, por ejemplo. Los créditos blandos, ¿verdad? También se consideran importantes porque permiten el establecimiento de actividades productivas. Por ejemplo, conozco el caso de Defensores, ¿verdad? Que ellos tienen un pequeño fondo de microcréditos en el que facilitan el acceso al crédito a las familias que están cercanas a las áreas protegidas, y esto les permite crear pequeños emprendimientos, ¿verdad? Al tener medios de vida distintos, pues sin duda se reduce la presión sobre las áreas protegidas. Es un mecanismo interesante que básicamente no se captura, digamos, nada, pero sí se ayuda a reducir la presión sobre los recursos naturales, y dentro de los sistemas de responsabilidad, bonos y sistemas de depósito y reembolso, pues sí hay multas por daño a recursos, al ambiente o a la propiedad. En Guatemala ya hay evidencia, ¿verdad? O ya hay experiencia, ya se han ganado varios juicios. Sin embargo, los recursos que se capturan por multas se quedan dentro del sistema judicial y no van a parar tampoco a la restauración o a poder compensar el daño provocado. Y bueno, aquí tenemos algunos otros más. Y para ya entrar de lleno dentro de los mecanismos, digamos, aquí hay una diferencia entre tasas y tarifas. Vale la pena tomar en cuenta entonces que las tasas generalmente lo que hacen es tratar de reducir ya sea la extracción de un recurso, ¿verdad? O reducir la extracción de un recurso o reducir la emisión de vertidos, ¿sí? Mientras que las tarifas son pagos que se realizan por un uso que no es, o sea, que puede ser extractivo o no de un bien o servicio o un ecosistema. Por ejemplo, aquí encontramos las tarifas de entrada a los parques nacionales, ¿sí? O también cobros por concesión de servicios o tarifas, por ejemplo, para el acceso a recursos como la caza y la pesca, ¿verdad? El que quiera tener ya y estar oficialmente con su licencia, en el caso de la pesca, pues también, ¿verdad? Se registra y paga una licencia. Perdón que voy rápido, pero se me está cortando bastante el tiempo. Las multas, ¿verdad? Que son sistemas de responsabilidad, y el propósito es inducir el comportamiento ambientalmente responsable. Por ejemplo, reducir el daño a los recursos naturales, ambientales, a la propiedad, a la salud. Entonces, lo que buscan es reducir la probabilidad de que un individuo no cumpla con las regulaciones ambientales, porque si ocurre, tendrá que pagar por este incumplimiento. Y entrando ya al tema de los pagos o compensaciones por servicios ambientales, aquí vale la pena mencionar esto, ¿verdad? En el caso de volcanes se tuvo mucha discusión en cuanto a este tema cuando se trabajó la formulación del proyecto. Y esto tuvo que ver porque hubieron sectores participantes que sugirieron, ¿verdad?, que no se utilizara la palabra pagos, porque para muchos, digamos que eso suena como un gran compromiso, tiene una gran carga o responsabilidad. El caso que eso no tiene las compensaciones, y porque también las compensaciones pueden ser un pago o también
pueden significar, digamos, hacer algo en especies, compensar con especies o compensar con mano de obra, en el caso que no se tengan, digamos, las tarifas o los montos que se definan, digamos, como lo justo para retribuir por un servicio ambiental. Entonces, el PSA es un instrumento de mercado. No existe, digamos, un mercado, pero se crea un mercado, porque aquí el servicio, digamos, el caso, perdón por el ruido de ustedes, en el caso de un PSA hídrico, digamos que es lo que la mayoría conocemos y que son los casos que podemos observar en Guatemala con más frecuencia y en el resto del mundo, aunque ya existen, digamos, otros servicios como la reducción, digamos, de riesgo a desastres naturales, esa no es la palabra correcta, digamos, pero la comprendemos todos, se paga, digamos, esta reducción de este riesgo a desastres, también ya es un servicio que se está extendiendo bastante y que ojalá en Guatemala también se pueda ir ampliando un mercado para este servicio que es muy importante, pero digamos lo que nosotros más comúnmente hemos visto son los PSA hídricos, que además son los más fáciles de implementar, porque todos tenemos bastante claridad respecto al servicio, ¿sí? A la captura de recurso hídrico por un parque municipal, por la parte alta de la cuenca, ¿sí? Digamos, hay espacios que se sabe que son de alta recarga hídrica, y entonces es bastante sencillo identificar el área geográfica o quiénes son los proveedores de este servicio ambiental y quiénes son los consumidores, porque es fácil identificarlo. Por eso es que es lo más sencillo de implementar un PSA hídrico, y porque también la manera más sencilla de hacerlo es a través de las municipalidades, que la mayoría de las veces son las que proveen el servicio de agua entubada a las comunidades y también a los municipios. Muy bien. Entonces, el PSA es un instrumento de mercado en el cual los beneficiarios de los servicios ecosistémicos forestales, digamos, pagan a los proveedores, digamos, los que tengan un servicio de agua, digamos, entubada a su casa, pagan a los que están haciendo en cuenca arriba, en el área de recarga hídrica, prácticas de conservación para mantener la oferta del recurso o para también mantener la calidad, ¿verdad? Porque no solo la oferta, sino también resguardar la calidad del recurso hídrico. Gundert es famoso, ¿verdad? Es uno de nuestros principales autores que ha escrito sobre el tema del pago por servicios ambientales, y él definió 5 criterios que permiten describir estos principios que nos llevan a decir si es un pago por servicios ambientales o no, ¿verdad? En primer lugar, debe ser una transacción voluntaria. O sea, aquí dice voluntaria, no obligada, ¿verdad? Pero es difícil que ocurra eso solo por voluntad. Hay un servicio ambiental bien definido o un uso de la tierra que permite asegurar este servicio ambiental. Digamos, pensemos en el recurso hídrico, ¿verdad? Que tenemos ya una definición clara, o podría ser, como les digo, el tema de reducción o a la vulnerabilidad de los desastres. Uno, digamos, podría ser eso, es comprado por al menos un comprador, o sea, hay alguien que utilice ese servicio ambiental y lo paga, existe alguien que lo provea, ¿verdad? Alguien que es el propietario, digamos, de la tierra y que se va a asegurar de que este servicio continúe dándose, o que este flujo del servicio se mantenga a largo plazo, y el proveedor asegura esta provisión del servicio ambiental que se está comercializando. Estos, digamos, serían los 5 criterios básicos. Hay varios tipos de servicios ambientales, como habíamos mencionado. Tenemos el que más es reconocido, es el del servicio por captura o de recurso hídrico, pero está el de secuestro y almacenamiento de carbono, protección de la biodiversidad, el de cuencas hidrográficas, belleza escénica. Vamos a avanzar. Estos son las experiencias de compensación por servicios ambientales hasta, digamos,
hasta el año 2012, creo yo, que no, o 2014. Ya después de esos años, aquí está, hasta el 2013, perdón, ya no tengo... Ah, no, perdón, es el 2016, ¿verdad? Se reconocen 27 experiencias funcionando, de las cuales 18 son hídricos, ¿sí? No los voy a listar, ¿verdad? Ahí van a tener en PDF la presentación para que ustedes las puedan chequear y revisar. La ubicación en este mapa se puede identificar en dónde están ubicadas estas experiencias, como ustedes pueden ver. Este es el caso de las escobas, ¿verdad? Que es bastante sonado porque es un área protegida y la municipalidad es la que, bueno, ahora es una empresa colombiana la que provee el servicio, ¿verdad? Y se continúa con este pago. Tenemos aquí alrededor de Sierra de las Minas. Tenemos aquí hasta San Julián, en Baja Verapaz, que hay varios municipios. Y es en este espacio donde tenemos mayor concentración. Muy bien. Perdón. Dentro de estos procesos hay elementos que son claves y que vale la pena mencionarles, que son las acciones que se deben priorizar en la construcción de un pago o compensación por servicio municipal, ¿sí? Aquí les pongo municipal porque en realidad es la manera más sencilla de poder implementar y ejecutar y que se mantenga en el largo plazo un PSA, porque hay muchas debilidades, hay muchas limitaciones, pero este tipo de pago por servicio ambiental es el que ha resultado más exitoso, al menos en el caso de Guatemala, y que se ha podido sostener en el tiempo, ¿verdad? Uno, aunque hay ONGs que hacen este esfuerzo y lo mantienen, los costos son altísimos y queda muy poco básicamente para poder invertir en mantener el servicio ambiental. Pero, digamos, cuando es un PSA hídrico a través de una municipalidad, se reducen los costos de administración y por eso es que es el tipo, digamos, de PSA que más éxito ha tenido. Para lo que se recomienda es, en primer lugar, iniciar con un acercamiento y presentación de avances sobre el esquema de compensación al Consejo Municipal, porque es necesario formalizarlo y que se pueda concretar con un acta, ¿sí? Con una aprobación del Consejo para el municipio. Es necesario un plan de trabajo. El INAV, por ejemplo, ya ustedes sabrán que existe dentro del INAV una unidad de servicios ambientales donde ellos tienen gente que apoya y da acompañamiento a estos procesos. Entonces es importante tomar en cuenta el INAV para apoyar, ¿sí?, a la DAPMA, que es esta institución, instancia dentro de la municipalidad, y el CONAP sí es un área protegida, es un parque municipal, ¿verdad?, para poder también tener el aval. Previo a iniciar entonces estos procesos de acercamiento y sensibilización con las autoridades, es importante considerar estos elementos que van a asegurar el éxito de implementar un PSA, como por ejemplo tener un programa participativo incluyente, porque es necesario sensibilizar a la gente. No es así nomás que la gente va a aceptar un aumento en la tarifa del agua, sobre todo si se da un servicio pésimo de parte de la MUNI. Ninguno está dispuesto a pagarle más plata a la MUNI, a menos que se haga una sensibilización y se expliquen los motivos de este mecanismo. Ya me pasé del tiempo, o ahí me cuenta Juan Luis si todavía tengo un chancecito. Gracias, Elene. Tal vez sí podemos ir concluyendo para que los participantes puedan tener alguna pregunta, duda, para que podamos resolverla. Tengamos tiempo para platicar un poquito. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, de las concesiones forestales, ¿verdad? Este es son dos puntos, ¿verdad? Que nos quedan pendientes, las concesiones forestales. Ya sabemos, ¿verdad?, que esta es la región, la Reserva de la Biosfera Maya, es donde a través de la declaratoria de la Reserva de la Biosfera Maya en el año 95, creo yo, 94,
Aquí creo que tengo la fecha. Se declara, está como reserva de la biosfera maya, pero al mismo, y más adelante se establecen concesiones forestales que pueden ser de dos tipos, ¿verdad? En la que ahí solo hay una industrial. En este mapa ustedes pueden ver este verde tierno, ahora son las concesiones forestales, y solo hay una industrial, pero en Guatemala se le da el modelo de concesión comunitaria, ¿verdad? Y el Estado le cede el derecho a estas comunidades para usar las tierras, concede a las comunidades legalmente organizadas, ¿verdad? A través de una licitación, el derecho de hacer uso de los recursos naturales de forma sostenida, organizada. Muy bien. Vale la pena mencionar que han tenido logros importantes en términos de gobernanza forestal, participación comunitaria, logros económicos también impresionantes, ¿verdad? Sobre todo en el manejo forestal, logros ambientales, ¿verdad? En los que ya se ha visto también una mayor observación del jaguar y de especies maderables. Y en el tema de otras concesiones, no sé quién tiene ahí su sí, aquí estábamos revisando el tema de las concesiones. Y por último, ¿verdad? Otras concesiones donde lo más común, digamos, que se ha observado hasta la fecha en materia de biodiversidad son la prestación de servicios turísticos, ¿verdad? Ustedes pueden observar aquí, en el caso de parques en África, otros que son servicios de cafetería, de ventas, ¿sí? Tiendas, otros servicios, ¿verdad? Un poquito más especializados, como esto del alquiler de los globos, ofrecer este tipo de servicios también, ¿verdad? Alquiler de bicicletas y atender a turistas, digamos, de ingresos altos. Son, digamos, las concesiones hasta la fecha más comunes, ¿verdad? Y que han generado importantes oportunidades para las áreas protegidas y también para las comunidades. ¿Verdad? Ya no tengo mucho tiempo, pero digamos, esto ha dado la posibilidad de ofrecer infraestructura y servicios y productos turísticos que los que manejaban las áreas protegidas no tenían la capacidad de hacerlo. ¿Verdad? Esto ha permitido tener una mayor financiación con los recursos obtenidos de estas concesiones, aumentan la demanda turística, ¿verdad? Se les da, ha habido expansión incluso de áreas protegidas al incorporar áreas adyacentes con otro tipo de riqueza, ¿verdad? Para ampliar los servicios de turismo. Ha habido un mayor conocimiento, digamos, porque se expone a la gente, se les explica qué especies hay, a todos los que visitan, incluso a las comunidades, y a los que manejan las áreas protegidas les ha permitido concentrarse en su función principal, ¿verdad? Que es enfocarse en la conservación. Y entonces todos los recursos que les llegan los pueden dedicar a la conservación y ya no están pensando en este tema del turismo, porque en realidad es un servicio complejo que si se quiere capturar una mayor demanda, pues hay que mejorar y tener un servicio de calidad que poderlo hacer al mismo tiempo con las tareas de conservación se complica y hace que esto no prospere. Digamos, de ahí que vemos tantos negocios de turismo dentro de las áreas protegidas que no han prosperado porque nunca se da un buen servicio, porque se está enfocado en otros temas. Entonces, este tema de las concesiones ha ido creciendo, ¿verdad? En Guatemala no tenemos mayores ejemplos que mostrar, pero CONAP tengo entendido que sí tiene una iniciativa. Hace algunos años vi que hicieron una consultoría, pero ya no supe en qué pararon los resultados. Y en resumen, digamos, aquí me quedo, ¿verdad? Para poder darles chance de que hagan preguntas sobre lo que hemos platicado. En realidad es un tema tan difícil de tratar así en tan cortísimo tiempo, así que les agradezco su paciencia y estoy aquí lista para escucharlos. Muchas gracias. Como primer punto, darle las gracias, Elene, y podemos abrir ahorita, si quieren levantar la mano para hacer una pregunta directa, les damos la palabra aquí en el chat o leemos algunas preguntas que han llegado al chat. Adelante, Edgar Pérez está por ahí.
vamos a leer algunas preguntas que están por aquí en el chat. Dice William Arriaga, decía, el principio, el que contamina paga, puede convertirse en un incentivo perverso. Es la mayor crítica que el sector aviación enfrenta, porque se puede interpretar como un permiso para seguir usando combustibles fósiles. Ok. Fue como una... Platico al respecto, no puedo responder. Sí, sí. Ok, muy bien. Muchas gracias por la pregunta. Pues ese es un tema muy importante. En realidad, justo es una de las críticas que tiene este principio, ¿verdad? Porque puede ser que estemos incluso degradando o acabándonos un ecosistema importante y simplemente yo lo pago, ¿verdad? Pero esto pues tiene que ver con el hecho, ¿verdad? De que seguramente lo que se está pidiendo de pago no sea en la cantidad del daño que se está provocando, ¿verdad? Digamos, en principio sí tienen muchas críticas, pero también, digamos, es un proceso, digamos, en el que se va de menos a más, ¿no? En cuanto al tema de los combustibles fósiles, ¿verdad? Son alternativas que se van ya creciendo a medida que van incrementándose los impuestos, las multas o estos costos, digamos, que se incluyen en la producción, se van creando incentivos para cambiar, ¿sí? En el uso, digamos, de lo que es más contaminante a otros insumos menos contaminantes, digamos. Esa es la idea. No solo dar permisos, sino que en este ínterin ir creando nuevas tecnologías o nuevas maneras de contaminar menos y continuar con las actividades económicas. Hola. Sí. Gracias. Perdón, no había activado mi micrófono hace un momento. Selene, muchas gracias por la exposición. Yo considero que la parte técnica pues estuvo muy bien expuesta por usted y también pienso que el problema en Guatemala no es el conocimiento técnico sobre el tema, sino cómo hacemos que ese conocimiento realmente se traduzca en una mejor orientación de política y en toma de decisiones, ¿verdad? Porque digamos, lo que vemos cuando usted explicaba las fallas del mercado, cuando hay una falla de mercado es obligación del Estado corregirla a través de normativas o de algunos procedimientos, justo como lo que acaba de decir hace un momento, de que quien contamina paga. Entonces, mi pregunta concreta es que evidentemente hemos fallado en colocar el tema en decisiones políticas importantes, quizás porque no existe una valoración concreta de la diversidad biológica, las áreas protegidas y sus servicios ecosistémicos en los diferentes sectores de mercado. Y quizás lo otro es porque no hemos sabido crear esa interfaz de conocimientos y política, digamos, justo como lo ejercitara el IPBES, pues en sus evaluaciones nacionales o los ejemplos del TIB aplicados en algunas partes del mundo, ¿verdad? Entonces, mi pregunta concreta es si existe algún ejercicio en Guatemala sobre eso y cuáles fueron los resultados, o si existe planificación de algún proyecto que vaya en esta línea por parte de Naciones Unidas o del CONAP o del Ministerio de Ambiente o ICN, no sé. Es la pregunta. Gracias. O sea, lo que le entendí, digamos o sea, hay un punto en que no le agarré la onda, ¿no? Con respecto a la pregunta. Pero... Sí, bueno, número uno, se lo voy a decir, digamos, número uno, el problema no es el conocimiento sobre las posibles variables en términos de economía verde. Sí. Número dos, el problema es político, porque no hay acciones que vayan en favor de esta planificación del país en economía verde. Y número tres, si existe o han existido proyectos que vayan en esa relación de ser capaces de crear una interfaz política del conocimiento y las decisiones, orientando las decisiones. Ok, ahora sí lo entendí, la tercera es la pregunta. Mire, aquí dentro de lo que podemos cambiar, justo es lo que usted mencionaba, ¿verdad? Hay cosas que son muy complicadas de poder atender, pero dentro de lo que tenemos más probabilidades de generar buenos resultados es
trabajar con las fallas de política, ¿sí? Que no necesariamente es crear más políticas, porque en Guatemala, ya sabe usted, tenemos políticas ambientales, es lo que más hay en Guatemala, ¿verdad? Pero en la práctica no las vemos hasta la fecha. O sea, lo poco que vamos haciendo, digamos, ha sido con el apoyo de la cooperación internacional que se han ido gestando y desarrollando proyectos. Yo tengo conocimiento, digamos que ahorita está un proceso de Page, que está trabajando ya con el Ministerio de Finanzas, que es sobre economía verde. Sí, ya se está trabajando cómo poder trabajar, incentivar en distintas actividades económicas con el sector privado, ¿verdad? Porque con el sector público en realidad estamos limitados. El sector público es hacedor de políticas y podría incluirlas incluso dentro de su propio quehacer, pero aún ahí mismo no se ve reflejado todas las políticas que existen dentro del mismo quehacer de las instituciones. Pero nuestro PIB, digamos, del total del Producto Interno Bruto, más del 80% es creación del sector privado, y es ahí entonces donde se debe de dirigir los esfuerzos para que se puedan internalizar, digamos, como usted dice, no solo el conocimiento que ya existe, sino también llevar a la práctica estas políticas, porque ya tenemos muchas, ¿verdad? O leyes, pero... Y leyes también, ¿verdad? Bueno, aquí el agua es un vacío legal que tenemos. Políticas sí hay, pero mientras no haya un marco regulatorio, pues es difícil trabajar solo por voluntad propia. Pero trabajar al menos, ¿verdad? Creando incentivos o desincentivos desde la parte fiscal, ¿verdad? En la que se pueda favorecer comportamientos amigables y dejar por un lado, digamos, incluso los incentivos perversos que existen dentro del sector público, ¿verdad? Que hasta la fecha existen también, y es por ahí donde al menos deberíamos de empezar por eliminar los subsidios perversos que tenemos, ¿verdad? Al menos en eso ir dando señales desde el sector público y favorecer, digamos, los comportamientos amigables dentro del sector privado, que como le digo, lo que sé es Page, pero digamos que ya veamos plata que está dirigida y que ya está el programa incluso a nivel nacional y trabajando todavía no. Esta es una iniciativa. También sabemos que existe la estrategia fiscal ambiental, ¿verdad? Que ya usted la puede descargar del Google, y que se están desarrollando también elementos para poderla implementar. Esto es parte de lo que está haciendo el Ministerio de Finanzas, que creo yo que tiene bastante peso y competencia en el tema, ¿verdad? Porque no solo son cuestiones de políticas y normativas, que en Guatemala pues estamos llenos de leyes que no se cumplen. Entonces lo que hay que procurar es mover a los agentes, a las personas, a adoptar comportamientos que sean favorables y que estén en función, digamos, de la conservación de los recursos naturales y el ambiente, que es ahí donde tendríamos, digamos, más opciones y posibilidades, llevando, digamos, y creando incentivos y desincentivos dentro de el sector privado. Muchas gracias. Creo que hay más que decir en esto, ¿verdad? Pero en realidad en Guatemala nos falta mucho, mucho que hacer, desde lo más fácil hasta lo más complicado en el quehacer de la gestión ambiental. Gracias, Elene. Vamos a darle la palabra ahora a Juan Rivera, que tiene la mano levantada. Adelante, Juan. Puedes iniciar con la pregunta. Activar su micrófono para poder hacer la pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Solo con una consulta. Digamos, para propietarios privados, ¿cuál sería su recomendación en el caso de pagos por servicios ambientales? Y una observación también en el caso de los servicios ecoturísticos que maneja el CONAP. Lo que el CONAP tiene es una política de actividades turísticas en áreas protegidas y también tiene instrumentos de gestión. Uno es el de concesiones de servicios turísticos en áreas protegidas, pero actualmente no existe ninguno que esté en funcionamiento en Guatemala. Lamentablemente no se han podido poner a trabajar. Hay un caso que se está intentando, si no estoy mal, en Izabal, pero no sé si ha dado resultado o no.
pero digamos que las áreas protegidas, el SIGA principalmente deja de percibir muchos ingresos, precisamente porque las actividades turísticas no regresan, por así decirlo, a las áreas donde se están realizando. Gracias. Muchas gracias, Juan. Sí, en el tema de los PSA para propietarios privados, mire, un punto que es clave es identificar si dentro de esta área protegida, digamos, se está proveyendo un servicio ambiental que alguien más lo esté usando. Si ya sea una comunidad o una empresa, digamos, esté utilizando algún servicio ambiental que esté proveyendo un área protegida, ya sea pública o privada. O sea, el primer punto es identificar un servicio ambiental que se esté utilizando. Partiendo de ahí es donde se puede entonces ya desarrollar y encontrar, ¿verdad? Una evidencia de que el servicio que provee está siendo consumido o utilizado, ya sea por comunidades, localidades o empresas privadas. Y entonces a partir ya de esta evidencia se presenta, digamos, a quienes la consumen, ¿verdad? Para poder buscar acuerdos voluntarios, ¿verdad? Entre el proveedor y los que consumen este servicio ambiental. Entonces, fundamentalmente es eso, ¿verdad? Que si hay un servicio ambiental que se esté utilizando, porque precisamente los pagos por servicios ambientales son muy locales, a menos, digamos, que logre desarrollar toda por decirle así, ¿verdad? La infraestructura para tener bonos de carbono que ya lo puede usted vender a empresas, aunque ya hay mucha competencia a nivel global para este tipo de mecanismos, ¿verdad? Pero si no es por eso, sí, el PSA es muy local y entonces tiene que tener usted claridad de qué servicio ambiental está siendo utilizado, ¿verdad? Por una empresa, una comunidad, tener la evidencia de que existe, que es usted el que lo provee, para a partir de ahí identificar esta opción de poder llegar a acuerdos de compensación. ¿Verdad? Ese es por un lado lo que usted habló. Con el tema de las concesiones para actividades turísticas, justo lo que usted menciona, ¿verdad? Yo no he sabido que exista un caso en Guatemala, ¿verdad? Creo que hay potencial para eso. Hay muchas áreas protegidas en nuestro país que tienen muchos elementos, ¿verdad? Y que no tienen los recursos, pero es necesario que previo, digamos, a pensar en concesionar un servicio, se tengan muchas condiciones elementales, por ejemplo, ¿verdad? Que haya demanda, digamos, que si la gente guste, digamos, de algún atractivo del área o de los servicios que se puedan generar en el área protegida, ¿verdad? Que pueda haber un mercado para venderlo, que exista también infraestructura básica como el acceso, ¿verdad? Al lugar, que haya carretera, que haya seguridad, o sea, hay muchos elementos que tienen que ver para que pueda desarrollarse una concesión exitosa y probablemente eso sea uno de las causas por las que no se ha desarrollado algo en Guatemala, pero creo que sí hay áreas protegidas que llenan estos requisitos, pero que tal vez no son las que han estado interesadas en eso. Tal vez han pensado unas que no llenen, digamos, con algunas condiciones para poder desarrollar este mecanismo. No sé si hay alguien más. Gracias, Elene. Vamos ya a ir concluyendo. Solo vamos a hacer dos intervenciones más, una aquí del chat y después vamos a darle la palabra a Tony Pulido para concluir. En la pregunta que nos hacen en el chat, Zaida Moreno dice, ¿cómo recomienda trabajar el pago por servicio ambiental en el tema de reforestación y manejo adecuado de los bosques en zonas de recarga hídrica y en la extracción de arena y piedrín y selecto, ya que planes de arbitrarios municipales son muy obsoletos? Atentamente, Zaida Moreno. Híjole, Zaira, es bastante específica su pregunta, ¿no? Porque hay muchas cuestiones que dependen
de contar con información para poder hacer recomendaciones en relación a cada una de las cosas que, en relación a la arena y el piedrín, ¿qué le puedo decir yo? No sé a dónde esté, cómo es que la manejen o se da la extracción, en qué, cerca de dónde, ¿verdad? Si hay, no sé, gente cercana, todo el tema de riesgos y vulnerabilidad que en nuestro país, ¿verdad? No existe. Ya hay algunos esfuerzos por el tema de planificación y ordenamiento del territorio, ¿verdad? Y es ahí donde se debe de dirigir los esfuerzos, ¿verdad? Para poder ordenar en qué espacio se debe de trabajar, ¿sí? o dónde se deben asentar las familias. O sea, de este tema de la ubicación de estas actividades de extracción, pues hay que primero evaluar su ubicación en relación a las comunidades, a la gente, ¿verdad? Y de todo eso depende, digamos, estas son ya regulaciones municipales para las que ya existe normativas, digamos, principalmente es el tema del POT, para ubicarlas, ¿verdad? Para ordenarlas y ya dependiendo del interés o cómo sea su proceso, ¿verdad? Establecer, no sé, pero en este caso el tema de extracción y todo esto son cuestiones que no dependen de la MUNI, más bien solo el ordenamiento, porque estas ya son actividades económicas que tendría que existir, seguir, digamos, las orientaciones de acuerdo a los estudios de impacto ambiental, ¿verdad? Que en los que si no lo ha hecho, ¿verdad? Ya la ley es clara, digamos, cualquier actividad económica debe presentar su estudio de impacto ambiental y el MARM le va a dictar, digamos, todas esas actividades que tiene que hacer para mitigar al máximo los impactos ambientales, ¿verdad? Entonces ya es más que todo un mecanismo centralizado que tendrá que ver esto. Ahora en relación al PSA, pero usted mencionaba el tema de reforestación. Sí, en este caso, digamos, ya las actividades que se tengan que hacer para procurar mantener este servicio ambiental, ¿verdad? Y conservar las áreas de recarga hídrica dependerá del estado, ¿no? De cómo esté el área de recarga hídrica. Digamos, si es propiedad municipal, si son propietarios individuales, todo va a depender, digamos, de quién es el espacio, digamos, que está considerada como área de recarga hídrica, para poder luego definir qué actividades se pueden realizar, porque si son propietarios individuales, pues ellos podrían querer seguir haciendo sus actividades agrícolas, ¿verdad? Entonces ahí va a depender de cuáles son los acuerdos que se ha llegado con esta gente. Sí, ahora sí es propiedad municipal, pues obviamente ahí se puede trabajar de recuperación, reforestación en el caso de que no haya bosque, ¿sí? Pero hay especificaciones básicas, digamos que yo no soy forestal, no le puedo decir siembre a tantos metros, ¿verdad? Porque ese no es mi especialidad y no sé si lo que le diga sea correcto, ¿verdad? Pero solo en esta cuestión respecto a la propiedad de la tierra, sí es un elemento clave que habrá que tener bien definido, ¿sí? Del área de recarga hídrica para poder hacer recomendaciones. Si la gente ahí es actividades agrícolas, ¿verdad? ¿Hasta qué punto ellos están dispuestos a reforestar y dejar de sembrar? ¿Hasta qué punto se les va a compensar por dejar de producir? ¿Será que van a recibir lo que ellos dejan de percibir, ¿verdad? Su costo de oportunidad, ¿verdad? Entonces ahí es donde se tiene que ir negociando. Ya este tema, digamos, es lo último casi sobre qué prácticas se van a hacer, digamos, para mejorar o mantener la oferta. Ya esas son casi que las últimas cosas, porque para iniciar se tiene que trabajar con las comunidades, definir los compromisos del oferente, digamos, del propietario de la tierra, qué se va a comprometer a hacer para mantener el servicio, ¿sí? Y para hasta qué va a alcanzar para pagarle.
primero se tiene que solucionar todos estos aspectos y luego pues ya ver para qué alcanza, ¿verdad? Aunque, como le digo, de eso va a depender al final si se permite o no qué actividades dejará de hacer la gente, si lo que van a recibir va a ser suficiente para dejar su actividad económica o si se va a mantener la actividad económica con prácticas de conservación de suelo y algunos espacios donde se pueda poner algún tipo de árboles, ¿no? En los que se favorezca y se mantenga, digamos, los ingresos o las rentas se equilibren para los propietarios. No sé si con eso le contesto. Muchas gracias, muchas gracias, Elena, muy amable. Bueno, para servirle. Gracias, Selene, gracias, Aida. Pues para concluir, Ronnie Trujillo tiene una pregunta. Gracias, Ronnie. Adelante. Muchas gracias, Juan Luis. Y primero que nada, muchas gracias por la charla, Selene. Muy interesante el tema y te agradezco que lo hayas compartido con nosotros. Mi pregunta va siempre en la línea que han comentado otros colegas, como Juan Rivera, en relación a las concesiones. Y, digamos, se habla mucho del modelo exitoso que se tiene en la Reserva de Biosfera Maya, digamos, allá en el Petén. Yo quería conocer tu percepción respecto a potenciales concesiones para productos quizás no necesariamente maderables, sino productos no maderables del bosque en otras áreas protegidas de propiedad nacional, o digamos que tienen predios de propiedad nacional, como por ejemplo zonas de veda definitiva, que son áreas, digamos, que no tienen un manejo por su propia categoría. De hecho, el proyecto Volcanes está trabajando, digamos, algunos procesos con miras a recategorizaciones, ¿verdad? Pero hoy por hoy, digamos, las zonas de veda definitiva no tienen una categoría de manejo tan bien definida, son declaratorias bastante antiguas, de los años 50, y entonces creo que podría haber, digamos, potencial para replicar modelos de concesiones, te digo, no necesariamente para productos maderables, pero productos no maderables del bosque, o alguien ya mencionó lo del turismo, y de esa forma contribuir a la conservación de dichas áreas a la vez de que se generan beneficios económicos para las comunidades. Gracias. Gracias, Ronnie. Sí, mira, en este tema de las concesiones es un tema que tenemos que explorar, ¿verdad? Y para empezar a identificar, digamos, que si estas concesiones, o sea, que puedan generar, digamos, los beneficios esperados, ¿verdad? Que al final, digamos, las tierras del Estado, ¿verdad? Se van a mantener como propiedad del Estado y al concesionar, pues habrá que identificar que las familias, digamos, puedan sostenerla, digamos, haciendo uso justo de estos recursos, pero inicialmente se tienen que identificar, ¿no? Cuáles serían estos potenciales bienes o productos que puedan darse, aunque igual, ¿verdad? Si se concesiona, no se daría específicamente para un uso, o se daría algo parecido como lo que tenemos con las concesiones forestales comunitarias, que es, digamos, la experiencia que se tiene y en la que ellos, digamos, en el caso de la Reserva de la Biosfera Maya, sí han tenido aprovechamiento de los productos no maderables y del ecoturismo, ¿verdad? Y aquí, yo creo que aquí lo anoté, pero ya no lo expuse por el poco tiempo, ¿verdad? Pero en este punto sí está, digamos, que ellos han aprovechado justo estos productos no maderables y el ecoturismo y han tenido ventas cerca de $1 millón solo para el año 2017, ¿verdad? Entonces sí, en el caso del chate, nuez de Ramón, pimienta y chile, han logrado Selene, buenas tardes, ¿me escucha? ¿Se escucha? Sí se te escucha, Juan Luis, pero a Selene ya no se le escuchó.
Sí, creo que tal vez perdió la señal. Perdió señal. Sí. Es que el tiempo está muy mal en Cobán, parece. Entonces, ella cabal nos comentó que podía tener problemas de conexión. Vamos a esperar unos minutos para ver si todavía se logra conectar para que termine con la pregunta que planteaste. Vamos a dar unos minutos. Perdón, no sé si me escuchan de nuevo, que se me cayó el internet, no sé si me escuchan. Sí, Selene, le escuchamos. Perdón. Tenga pena. Pues no sé, ¿verdad? Y creo que, no sé si hasta dónde me quedé en lo que estaba hablándole a Ronnie, pero a lo que iba, ¿verdad? Que hay oportunidades para mantener este tipo de mecanismos, ¿verdad? Que han tenido un gran éxito, por lo menos en la Reserva de la Biosfera Maya. Habría que evaluar en el caso del proyecto Volcanes que se tiene, ¿verdad? En esa región, qué productos no maderables podrían tener ese potencial de crear medios de vida e ingresos para las familias, ¿verdad? Por el tamaño, ¿verdad? De las áreas protegidas, que también es algo muy diferente a lo que se tiene en la Reserva de la Biosfera Maya, que son grandes extensiones y obviamente es posible hacer un manejo sostenible y poder darle empleo a muchas familias, pero en el caso del proyecto Volcanes habrá que evaluar, porque ahí el espacio es menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto se puede abarcar, qué tanta oferta o productividad se pueda tener, digamos, ahí? Esas cosas habrá que chequearlas, ¿no? Y los riesgos que se puedan tener derivado de estas concesiones en un espacio tan pequeño y con una densidad de población altísima, ¿verdad? ¿Qué tantas familias se podría ver beneficiadas? Esto pues habría que evaluarlo. Aquí me quedaría, ¿verdad? De eso depende, Ronnie, que evaluar qué Muchas son gracias, Selene. condiciones. Muy bien. Pues muchas gracias, Selene, por la conferencia, por impartir estos conocimientos aquí con nosotros, con los participantes. Por parte del proyecto Cadena Volcánica Central, pues agradecerle por su tiempo y por su participación. Muchísimas gracias, Selene. Gracias, Juan Luis. Gracias a todos por su tiempo, ¿verdad? Y pues ahí estamos a la orden. Que tengan un buen descanso, un buen resto de la tarde. Muchas gracias, Selene. Pues muchísimas gracias a todas y todos los participantes por haber estado en estos cursos de fortalecimiento. Por favor, pues estén atentos a las redes sociales siempre del proyecto y a nuestro sitio web para ver la información que estaremos posteando y compartiendo con ustedes para siempre continuar con estas capacitaciones. Muchísimas gracias y que descansen. Buena tarde. Adiós. Saludos a todos. Que estén bien. Buenas tardes. Buenas tardes.